el eco de los que no se han ido. La noche tiene una forma particular de desnudar la realidad. Cuando el ruido del mundo se apaga, las paredes de las casas comienzan a susurrar y el aire se vuelve más denso, como si las memorias de quienes las habitaron decidieran cobrar peso. En ese silencio absoluto, donde el crujido de un mueble parece un grito, es donde el velo entre lo que vemos y lo que sentimos se vuelve peligrosamente delgado. Elena lo sabía muy bien, aunque durante años prefirió ignorar esa corriente fría que le erizaba el vello de los brazos cuando entraba en una habitación vacía. Su habitación era su refugio, un santuario de estanterías repletas y luz cálida en el centro de la casa de sus padres. Pero en el verano de 2021, la atmósfera de aquel cuarto cambió. El aire se sentía cargado, eléctrico, como la calma que precede a una tormenta que nunca termina de estallar. Elena estaba tumbada en su cama, la mirada perdida en la pantalla de su teléfono, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, dibujando motas de polvo que bailaban perezosas en el aire. A su izquierda, el armario y la televisión permanecían en silencio. Frente a ella, su escritorio y sobre su cabeza, pegado a la pared, el cabecero de la cama que colindaba con la puerta de entrada. A los pies de la cama, unas estanterías altas desafiaban la gravedad, repletas de libros que Elena atesoraba. Eran tan altas que, para alcanzar cualquiera de ellos, era necesario subirse primero al colchón y estirarse con cuidado. Aquella tarde, mientras el silencio se espesaba, Elena vio algo por el rabillo del ojo. Fue un movimiento sutil, un borrón desenfocado que se movía justo por encima de sus pies. Al bajar el teléfono, el corazón le dio un vuelco que le oprimió la garganta. Uno de los libros, una edición desgastada de Bodas de Sangre, no estaba en su sitio. No se había caído. Estaba flotando. El libro permanecía suspendido en el aire, a unos centímetros de la balda, vibrando levemente como si una mano invisible lo sostuviera con indecisión. Elena no gritó. Curiosamente, un sentimiento de extraña familiaridad la invadió, una calidez que neutralizó el terror instintivo. Se quedó inmóvil, observando cómo el volumen de Federico García Lorca desafiaba todas las leyes de la física. De repente, el libro cayó. Pero no aterrizó sobre el colchón, que estaba justo debajo, sino que se desplazó de forma imposible hacia afuera, golpeando el suelo con un estruendo seco que resonó en toda la habitación. Elena bajó de la cama con las piernas temblorosas. Recordó su infancia, cuando el miedo a la oscuridad la obligaba a cubrirse hasta la cabeza, sintiendo siempre una presencia desconocida que la observaba desde los rincones. Pero esto era diferente. Había una picardía en el ambiente, casi como una risa contenida. Días después decidió confiarle el suceso a su pareja, un hombre cuya sensibilidad hacia lo invisible era bien conocida por quienes lo rodeaban. Él escuchó en silencio, con los ojos cerrados, tratando de captar el rastro energético que aún flotaba en el cuarto. Finalmente decidieron contactar a Sofía, la prima de Elena, una mujer que desde niña había convivido con las energías y los mensajes del más allá. Elena, dijo Sofía a través del teléfono, con una voz que transmitía una calma ancestral. No tienes que tener miedo si no lo sentiste. Las malas energías pesan, huelen a podrido, te cierran el pecho, pero por seguridad, haz una limpieza. Usa incienso de sándalo. Pide que lo que no deba estar ahí se marche, y que solo lo bueno permanezca.
Esas noche, bajo la luz mortecina de la lámpara de noche, Elena encendió la vara de sándalo. El humo azulado comenzó a serpentear por la habitación, llenando el aire de un aroma dulce y terroso. Su pareja se sentó en el suelo, bloqueando la puerta con su cuerpo para asegurar que el espacio fuera un cerrado, un refugio de paz. «Por favor», susurró Elena, recorriendo cada esquina con el incienso, sintiendo cómo el humo envolvía los marcos de las fotos y las patas de los muebles. «Que se vaya lo malo. Que solo se queden las energías que traen luz». Apenas terminó de pronunciar la frase y se sentó frente al televisor, el mismo libro, Bodas de Sangre, que ella misma había colocado con esmero en su lugar, salió disparado de la estantería. No se deslizó. Fue como si alguien lo hubiera golpeado con rabia o tristeza. El golpe contra el suelo fue más violento esta vez. El pánico, que hasta entonces había estado ausente, la golpeó de lleno. Elena sintió un frío glacial recorriéndole la columna. «¿Qué he hecho?», pensó con las manos apretadas contra el pecho. «He ofendido a algo que no entiendo». Su pareja se levantó con parsimonia, recogió el libro y lo colocó de nuevo. Miró a Elena y, sin decir palabra, marcó el número de Sofía por videollamada. Cuando la imagen de su prima apareció en pantalla, Sofía ya tenía el péndulo en la mano. El cristal oscilaba de un lado a otro con una fuerza inusitada. «Elena, tranquila», dijo Sofía observando el péndulo. «No es una entidad oscura. Las piezas están encajando ahora». Elena recordó entonces a su primo. Había fallecido apenas unos meses atrás, devorado por un cáncer implacable que se llevó su cuerpo, pero no su espíritu bromista. Él siempre había sido el alma de las fiestas, el que encontraba una broma incluso en los momentos más lúgubres. Elena había pasado semanas llorando su ausencia, sintiendo un vacío que ninguna palabra de consuelo lograba llenar. «Es él», susurró Sofía con una sonrisa triste. «Él vino a visitarte porque sabía cuánto lo extrañabas. La primera vez que tiró el libro lo hizo para hacerte reír, para decirte, hey, sigo aquí, sigo siendo el mismo. Por eso no tuviste miedo. Pero cuando empezaste con el incienso y las peticiones para que se fuera lo malo, él se sintió rechazado. Pensó que te estaba asustando. El segundo golpe fue su forma de decir adiós, una despedida dolida porque creyó que ya no era bienvenido». Las lágrimas inundaron los ojos de Elena. Miró el libro en la estantería, ese ejemplar que ahora era mucho más que papel y tinta. Era un puente. Desde aquel día, Elena no volvió a sentir miedo en su habitación. Sabía que el velo es fino y que, a veces, los que amamos solo necesitan un pequeño gesto, un libro cayendo al suelo, para recordarnos que el amor no conoce de fronteras biológicas. Pero no todas las presencias son tan familiares, ni todos los lugares son santuarios. Hay edificios que, por su propia naturaleza, se convierten en esponjas de dolor, de espera y de despedidas. María, una mujer de mirada profunda y manos acostumbradas al cuidado, lo aprendió en los pasillos de una residencia de ancianos donde trabajaba como auxiliar de enfermería. María tenía 25 años en aquel entonces, una edad en la que uno cree que puede con todo, incluso con el turno de noche. El hospital geriátrico era un laberinto de paredes color crema y olor a desinfectante y orina estancada. Las noches eran largas, marcadas por el eco de los pasos de las enfermeras y el murmullo constante de las máquinas de oxígeno. Había un pasillo en particular, en la segunda planta,
que María evitaba siempre que podía. Era excesivamente largo, flanqueado por puertas de madera pesada que parecían ocultar más de lo que mostraban. Las luces eran temporales, de esas que se apagan tras unos minutos para ahorrar energía, dejando a quien camine por allí en una oscuridad súbita y absoluta, obligándolo a manotear las paredes en busca del interruptor. Aquella noche, María compartía el turno con Úrsula, una mujer mayor que apenas hablaba, pero que siempre parecía saber qué estaba pasando en las habitaciones antes de entrar. Al iniciar la ronda de las 6 de la mañana, María entró en la habitación de doña Rosa, una mujer joven que, debido a una parálisis cerebral severa, vivía anclada a su cama. Rosa siempre llevaba auriculares puestos para evadirse del silencio del lugar. Cuando María se los retiró con suavidad para que descansara, Rosa la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos, brillantes y fijos, apuntaban hacia el techo. «Está ahí», susurró Rosa, con la voz entrecortada. «En el tejado, lo oigo caminar. Está acechando». María sintió un escalofrío que no pudo ocultar. Trató de calmarla con palabras vacías, pero mientras salía al pasillo, no pudo evitar mirar hacia arriba. El techo de la residencia era un desván antiguo que llevaba años tapiado. Se decía que los antiguos dueños lo habían cerrado después de que un grupo de jóvenes jugara a la ouija allí arriba, desencadenando sucesos que nadie quería nombrar. Buscando consuelo, María se acercó al control de enfermería y le preguntó a Úrsula sobre las extrañas sensaciones del lugar. Úrsula dejó de escribir en su cuaderno y la miró por encima de sus gafas de lectura. «María, ¿cuánta gente crees que ha exhalado su último aliento entre estas paredes?», preguntó Úrsula con una calma que resultaba inquietante. «Las energías no se evaporan. Se quedan en los rincones, repitiendo sus rutinas». «¿No has oído el ascensor?», María asintió. Varias veces por noche, el ascensor subía y bajaba vacío, deteniéndose en pisos donde nadie había llamado. «¿Y el timbre?», continuó Úrsula. «El que suena siempre a la misma hora, pero no marca ninguna habitación en el panel. Ese timbre viene de la habitación 16, o de lo que solía ser la habitación 16. María tragó saliva. Decidió que era mejor seguir con su trabajo y subió a la planta superior para administrar las insulinas. Al salir del ascensor, el pasillo estaba sumido en una penumbra grisácea. Al fondo, cerca del ventanal que daba al jardín, vio una silueta pequeña y encorvada. «Lola, por favor, vuelva a la cama», dijo María en voz alta, pensando que se trataba de una residente que solía deambular por las noches. «No son horas de estar paseando». La figura no respondió. María comenzó a caminar hacia ella, pero cuando estaba a mitad del pasillo, una voz clara y dulce sonó justo detrás de su oreja. «Señorita, yo ya estoy en mi cama. ¿Qué hace usted aquí sola?». María se dio la vuelta bruscamente. Allí estaba Lola, asomada a la puerta de su habitación, a pocos metros del ascensor. María sintió que el mundo giraba. Volvió la vista hacia el fondo del pasillo. La silueta seguía allí, sentada inmóvil en una gran silla de madera tallada, junto a un altar que María no recordaba haber visto nunca. Era una figura oscura, densa, que parecía absorber la poca luz que quedaba. Con el corazón martillando contra sus costillas y las piernas de gelatina, María acompañó a Lola a su habitación. Cerró la puerta y corrió hacia el ascensor sin atreverse a mirar atrás, con la sensación de que 1000 ojos la observaban desde la sombra del altar. Al llegar a la planta baja,
Úrsula la recibió con una sonrisa compasiva. Le puso una mano en el hombro y susurró: «Has visto a Benita, ¿verdad? Ese altar de madera pertenecía a una mujer que vivió en la 16. Murió sola. Nadie reclamó sus pertenencias. El altar se quedó ahí porque nadie se atrevió a moverlo. Ella viene cada noche a visitarlo, a sentarse en su silla, esperando que alguien la reconozca. No te preocupes, María. Ella no es mala. Solo está atrapada en su propio recuerdo». María comprendió entonces que la muerte no es un corte limpio, sino un desvanecimiento lento donde algunos se quedan aferrados a los objetos que les dieron sentido en vida. Sin embargo, hay momentos en los que el mundo de los vivos y el de los muertos se entrelazan por una necesidad más profunda que la rutina, el amor y la necesidad de una despedida. Samantha vivía con el corazón roto. La pandemia de 2020 había impuesto una barrera de cristal y protocolos entre ella y su abuelo, un hombre que había sido su pilar y su guía. Él estaba ingresado, consumiéndose lentamente, y Samantha solo podía verlo a través de la pantalla fría de un teléfono móvil. Las leyes sanitarias eran estrictas. Solo sus hijos podían entrar a la habitación. «No quiero que me veas así, pequeña», le decía él por videollamada, con la voz debilitada pero los ojos llenos de ternura. «Recuérdame como cuando estaba bien, cuando corríamos por el campo». Cuando él falleció, Samantha sintió que una parte de su alma se había quedado atrapada en el limbo de lo no dicho. No hubo un último beso, no hubo un apretón de manos, no hubo un te quiero susurrado al oído en el umbral de la partida. La culpa y la tristeza la envolvieron como una mortaja. Unas noches después del funeral, Samantha cayó en un sueño que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era una lucidez aterradora y hermosa a la vez. Se encontró caminando por un piso desconocido, pero sus sentidos estaban hiperdespiertos. Sentía el frío del suelo bajo sus pies, el olor a humedad y a flores viejas. De pronto, un gato apareció de la nada. Tenía los ojos de un color ámbar profundo y la miraba con una inteligencia humana. El animal comenzó a caminar, girándose de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. Samantha avanzó por un pasillo largo que desembocaba en un comedor. Al entrar, el aire se volvió cálido. Reconoció los muebles, el cuadro de la pared, la disposición de las sillas. Era el comedor de sus abuelos, pero algo estaba mal. No había ventanas. El espacio estaba suspendido en una negrura infinita. Una burbuja de memoria en medio del vacío. «¿Abuelo?», preguntó, y su voz sonó con un eco etéreo. Allí estaba él. Llevaba la misma ropa con la que lo habían enterrado, pero su rostro no mostraba el rastro de la enfermedad. Estaba erguido, rodeado de una luz suave. Samantha corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que le dolió en el pecho. Podía sentir el olor de su colonia, el tacto de su chaqueta de lana. Él no hablaba como los vivos. Sus labios se movían apenas, pero sus pensamientos se proyectaban directamente en la mente de Samantha. «Siento haber tardado», le dijo él, y Samantha percibió un rastro de cansancio infinito en su voz espiritual. «Cruzar de vuelta es difícil. Se gasta mucha energía para poder entrar en este plano, pero no podía irme sin verte una última vez». Samantha lloraba aferrada a él, sintiendo cómo la estructura del comedor empezaba a vibrar, a desvanecerse en los bordes. «No te vayas, quédate un poco más», suplicó ella. «Tengo un tiempo limitado, hija. Ya me están llamando». Todo comenzó a disolverse.
Samantha, en un acto de voluntad pura, visualizó sus pies anclándose en el suelo negro, luchando contra la marea de la vigilia que intentaba arrastrarla de vuelta a su cuerpo. No, pensó con ferocidad. Todavía no. El comedor desapareció y Samantha se encontró sola en una llanura de negrura absoluta. Frente a ella surgió una puerta solitaria, un marco de madera que no sostenía ninguna pared. De la puerta emanaba una luz tan blanca y cegadora que dolía mirarla. A lo lejos, a través de ese umbral, vio una figura oscura caminando hacia la luz, alejándose cada vez más. «¡Abuelo!», gritó, corriendo hacia la puerta. Estaba a punto de cruzar el umbral, de poner un pie en ese resplandor que prometía el fin de todo dolor, cuando una voz atronadora, cargada de una autoridad divina y protectora, resonó en todo el espacio. «No, tú no puedes entrar ahí. Ni se te ocurra cruzar esa puerta». Era la voz de su abuelo, pero amplificada por el poder del más allá. En ese instante, Samantha sintió una fuerza violenta, una succión invisible que la agarró por el plexo solar y la tiró hacia atrás con la velocidad de un rayo. Abrió los ojos en su cámsata, jadeando, con el corazón galopando en su pecho. El silencio de su habitación era ahora un bálsamo. Se sentó tocándose los brazos, comprobando que seguía allí, en el mundo de los vivos, pero la tristeza había desaparecido. El peso que le oprimía el pecho desde la muerte de su abuelo se había evaporado. Había tenido su despedida, su último abrazo y también una advertencia que nunca olvidaría. Aquel umbral, aquella luz, era el punto de no retorno. Comprendió que el paso entre la vida y la muerte es un equilibrio delicado, y que aunque los que se van a veces regresan para susurrarnos adiós, nosotros debemos quedarnos de este lado de la puerta, honrando su memoria con cada aliento, hasta que el destino y no nuestra voluntad decida que es nuestro momento de cruzar. Las historias de Elena, María y Samantha no son simples relatos de fantasmas. Son recordatorios de que la existencia es mucho más vasta de lo que nuestros ojos perciben. Somos energía, somos memoria y, sobre todo, somos los vínculos que ni siquiera la muerte puede romper. El silencio de la noche ya no era para ellas un vacío, sino un lenguaje que habían aprendido a escuchar.